No son las cosas las que nos perturban, sino las opiniones que tenemos sobre las cosas. Busca no que los eventos sean como tú quieres, sino que los desees como son. Hay momentos en los que no te está destruyendo lo que pasó, te está destruyendo lo que tu cabeza hace con eso que pasó. Un mensaje que no llegó, una llamada que no devolvieron, una mirada extraña, un rechazo, una noticia inesperada, una crítica, un retraso, una pérdida. Y sin embargo, si lo observas con honestidad, muchas veces el dolor más intenso no nace del hecho en sí, nace segundos después, cuando tu mente empieza a interpretarlo, a exagerarlo, a convertirlo en prueba de algo más grande, prueba de que no eres suficiente, prueba de que la vida está en tu contra, prueba de que algo se está derrumbando aunque todavía no se haya derrumbado nada. Te pasa cuando alguien cambia su tono contigo y de inmediato sientes que hiciste algo mal. Te pasa cuando un plan no sale como querías y el día entero empieza a sentirse contaminado. Te pasa cuando imaginas una conversación antes de tenerla y ya sales herido de una escena que solo ocurrió dentro de tu cabeza. Te pasa cuando la realidad no obedece tus expectativas y entonces el malestar no se limita al evento, se mete en tu identidad. Ya no piensas algo salió mal, piensas todo está mal, yo estoy mal, nada tiene arreglo. Y aquí viene la parte incómoda. Gran parte de tu sufrimiento no viene de que la vida sea dura, viene de que tu mente exige que la vida sea distinta de lo que es. No solo quieres que las cosas mejoren, quieres que no duelan, quieres que no cambien. Quieres que la gente sea estable, justa, clara, madura, coherente. Quieres que el cuerpo no falle. Quieres que el esfuerzo garantice resultados. Quieres que el amor, el trabajo, el tiempo y la salud se comporten como tú esperas. Y cuando no lo hacen, no solo te frustras, sientes que algo te fue arrebatado. Hace casi 2000 años, un hombre que nació esclavo entendió esto con una claridad brutal. No tenía privilegios, no tenía poder político, no tenía libertad física, y aún así desarrolló una de las filosofías más radicales sobre la libertad interior que existen. Ese hombre fue Epicteto. Y lo extraordinario no es solo que pensara así en medio de la humillación y la dependencia, sino que entendió algo que todavía hoy la mayoría se resiste a aceptar: que el lugar donde realmente pierdes tu libertad no siempre es una cárcel externa, muchas veces es una interpretación interna. Epicteto no te ofrece consuelo fácil, no te dice que el mundo se va a ordenar para que descanses, no te promete que dejarás de sentir dolor. Lo que hace es más incómodo y más poderoso. Te obliga a ver que el problema no siempre está donde tú creías, y cuando cambias el lugar del problema, cambia también el lugar de la salida. Ya no sales pidiéndole al mundo que coopere más contigo, sales aprendiendo a no convertir cada evento en una tiranía psicológica. Por eso estas dos frases golpean tanto, porque una te dice que el sufrimiento está en tu interpretación, y la otra te dice que la paz exige renunciar a la guerra constante contra la realidad. Suenan duras, suenan incluso imposibles, pero precisamente por eso transforman. Estas dos frases parecen contradictorias. Hoy vas a entender por qué no lo son. Para comprender a Epicteto, no basta con llamarlo filósofo estoico. Esa etiqueta se queda corta. Antes que maestro, fue propiedad de otro hombre, y eso cambia por completo el peso de sus palabras. Porque hay ideas sobre la libertad que suenan elegantes en boca de alguien cómodo, pero adquieren otra densidad cuando salen de alguien que conoció la dependencia desde adentro. Epicteto nació alrededor del año 50 después de Cristo, en Hierápolis, una ciudad de Frigia. Su nombre, de hecho, significa algo parecido a adquirido, es decir, alguien comprado. Desde el principio, su identidad estaba marcada por la posesión ajena. Fue llevado a Roma como esclavo y terminó bajo el dominio de Epafrodito, un hombre poderoso, cercano al emperador Nerón. Imagínate eso, no solo vivía sometido dentro de un centro de poder, donde el miedo, el capricho y la violencia podían decidir el valor de una vida en cualquier momento. Y sin embargo, en ese contexto, Epicteto encontró la filosofía. Estudió con Musonio Rufo, uno de los grandes maestros estoicos de la época, no para acumular conocimiento elegante, sino para encontrar una forma de no ser destruido por dentro. Se dice que tenía una cojera permanente, y una de las versiones más conocidas cuenta que su amo le torció la pierna hasta rompérsela mientras él le advertía, con una serenidad insoportable para cualquier tirano, que se la iba a romper.
No importa si el detalle histórico fue exactamente así. Lo importante es lo que la tradición quiso preservar, la imagen de un hombre que descubrió un núcleo de libertad que ni la violencia física podía tocar del todo. No porque no sintiera dolor, no porque fuera un superhombre, sino porque había aprendido a separar el daño del cuerpo del sometimiento del alma. Más tarde fue liberado. Pudo enseñar en Roma y luego en Nicópolis. No escribió tratados para la posteridad. Sus enseñanzas fueron recogidas por su alumno Arriano, especialmente en el Enquiridión, ese pequeño manual que parece breve, pero que contiene una visión demoledora de la vida. Y lo más impresionante es esto: lo que enseñaba no era teoría abstracta, era una forma de orientación interior construida bajo presión real. Epicteto no pensó desde la comodidad, pensó desde la intemperie, desde la fragilidad, desde la experiencia concreta de no poder controlar casi nada por fuera. Esa es la razón por la que sus palabras siguen pegando hoy, porque tú también, aunque no seas esclavo en el sentido antiguo, conoces formas modernas de servidumbre. Servidumbre a la opinión ajena, al reconocimiento, a la comparación, a la necesidad de control, a la ansiedad del futuro, a la dependencia emocional, a la idea de que si ciertas cosas no ocurren, no puedes estar bien. Epicteto entendió que una persona puede caminar libre por la calle y seguir siendo esclava por dentro, y también entendió lo contrario, que alguien puede estar limitado exteriormente y conservar un espacio interior que nadie logra colonizar del todo. Por eso su filosofía no nace del optimismo, nace del choque con la realidad, nace de alguien que no pudo darse el lujo de fantasear demasiado. Y quizá por eso es tan precisa, tan afilada, tan incómoda, porque no fue diseñada para entretenerte ni para hacerte sentir especial. Fue diseñada para que dejes de vivir a merced de lo que no depende de ti. No son las cosas las que nos perturban, sino las opiniones que tenemos sobre las cosas. Esta frase es una bomba psicológica, porque destruye una creencia con la que vives casi todos los días, la idea de que el mundo entra en ti tal cual es. Pero no entra así, siempre entra traducido por tu interpretación. Nunca reaccionas solo a lo que pasa, reaccionas a lo que crees que significa lo que pasa. Y esa diferencia explica buena parte del drama humano. Piénsalo en algo simple. Alguien tarda en responderte. El hecho es pequeño, no hubo respuesta todavía. Pero de inmediato tu cabeza empieza a fabricar sentidos. Me está ignorando, ya no me importo. Seguro hice algo mal. Otra vez me pasa lo mismo. En pocos minutos tu cuerpo ya reaccionó, tu ánimo cambió, tu seguridad se tambaleó. ¿Qué te alteró? No el silencio, te alteró la historia que pusiste encima del silencio. O imagina que recibes una crítica en el trabajo. Tal vez era una observación puntual sobre algo que podías mejorar, pero si por dentro ya vienes cargando la idea de que debes hacerlo todo perfecto para merecer valor, esa crítica no llega como información, llega como ataque. Ya no la escuchas, la padeces. El evento es uno. La perturbación real nace de la opinión que asociaste al evento. Eso es lo que Epicteto quiere que veas, no para negar el dolor, sino para localizarlo con precisión. Porque mientras creas que el problema está siempre afuera, serás rehén permanente de lo externo. Dependerás del tono, de la respuesta, del clima, de la aprobación, del resultado, del comportamiento ajeno. Pero cuando entiendes que gran parte de tu malestar es una construcción interpretativa, recuperas algo de poder. Ya no estás obligado a obedecer cada significado automático que tu mente produce. Esto no quiere decir que nada duela. Claro que duele perder, enfermar, fracasar, ser traicionado, ser rechazado. Epicteto no está negando el golpe. Lo que está negando es que el golpe tenga derecho automático a convertirse en devastación interior. Entre el hecho y la destrucción psíquica suele haber una cadena de juicios. Esto no debería pasar. Si pasó, significa algo terrible. Si significa algo terrible, entonces yo no podré con ello. Ahí se intensifica el sufrimiento. Y aquí aparece algo muy moderno. Tu mente no solo interpreta, también exagera, anticipa, repite, dramatiza, compara. Tomas un hecho presente y lo conviertes en una condena futura. Te equivocas hoy
y ya sientes que arruinaste tu vida. Alguien se aleja y ya imaginas que nadie se quedará jamás. Un proyecto falla y ya piensas que eres incapaz. La interpretación no describe la realidad, la deforma, y luego te hace sufrir por esa deformación como si fuera la cosa misma. Epicteto te exige una disciplina incómoda. Aprender a decirte, esto que siento no proviene solo del evento, proviene del juicio que estoy haciendo sobre el evento. Esa frase abre un espacio inmenso, porque si el sufrimiento está mediado por un juicio, entonces ese juicio puede ser observado, discutido, corregido. No eres una víctima pasiva de tu primer pensamiento. Puedes examinarlo, puedes preguntarte si es verdadero, si es útil, si es justo. Puedes dejar de tratar cada impresión como una sentencia final. Eso cambia la vida cotidiana más de lo que parece. Cambia cómo manejas una discusión de pareja. Cambia cómo soportas una frustración laboral. Cambia cómo atraviesas una humillación o una pérdida. Porque empiezas a notar que muchas veces lo que te rompe no es la herida original, sino la cantidad de significado total que le pegas encima. Y cuando retiras parte de esa sobreinterpretación, aparece algo parecido a la claridad. Epicteto no quiere que seas indiferente, quiere que seas lúcido, quiere que distingas entre la realidad y tu lectura de la realidad, porque solo entonces puedes responder mejor, solo entonces puedes evitar que tu mente se convierta en un amplificador del dolor. Y justo cuando esa idea empieza a asentarse, llega la segunda frase, que parece más dura todavía, porque ya no solo te pide revisar tu interpretación, te pide revisar tu relación completa con la realidad. Busca no que los eventos sean como tú quieres, sino que los desees como son. Aquí la filosofía de Epicteto deja de ser solo análisis y se vuelve una práctica espiritual brutal. Porque revisar tus opiniones ya es difícil, pero aprender a dejar de exigir que la realidad coincida con tus deseos parece casi inhumano. Sin embargo, eso es exactamente lo que propone. No porque quiera convertirte en alguien resignado, sino porque entiende que la guerra constante contra lo inevitable es una de las formas más estériles de sufrimiento. Tú quieres que ciertas cosas salgan bien. Eso es natural. Quieres que te amen bien, que el trabajo funcione, que el cuerpo responda, que el esfuerzo tenga frutos, que los vínculos sean claros, que el tiempo te alcance, que las pérdidas no lleguen todavía. El problema no está en preferir eso. El problema comienza cuando conviertes esa preferencia en una exigencia absoluta y luego consideras intolerable cualquier desvío. Ahí la realidad ya no es algo con lo que dialogas, se vuelve algo contra lo que peleas. Mira cómo se ve eso en tu vida. Hay tráfico y pierdes la calma como si el mundo te estuviera insultando personalmente. Alguien cambia de opinión y sientes traición, aunque nunca te prometió permanencia. Tu cuerpo se cansa y lo vives como una ofensa. El día no rinde como querías y ya lo llamas fracaso. Hay una parte de ti que cree, aunque no lo diga en voz alta, que la vida debería acomodarse a tu estructura interna. Y cuando no lo hace, aparece la irritación, la ansiedad, la queja, el agotamiento. Epicteto rompe eso de raíz. Te dice, deja de pedirle a la realidad que se comporte como quieres y empieza a trabajar tu capacidad de recibirla como es. No es pasividad, no es conformismo, es lucidez radical. Porque solo cuando aceptas lo real como punto de partida, puedes actuar con eficacia. Mientras sigues peleando mentalmente con el hecho, no actúas, pataleas por dentro. Desear los eventos como son no significa amar el dolor por sí mismo. Significa dejar de añadir una segunda capa de sufrimiento basada en la resistencia inútil. Significa poder decir, esto está ocurriendo. No lo elegí, pero ya está aquí. Ahora mi tarea no es negar su existencia, sino responder con dignidad. Esa postura cambia todo, porque la energía que antes se iba en protestar internamente empieza a estar disponible para ver, pensar, decidir. Eso se nota en cosas pequeñas. Se nota cuando un plan se arruina y en lugar de pasar horas rumiando, te reacomodas. Se nota cuando alguien te decepciona y, aunque duela,
Aceptas ver quién es realmente en lugar de seguir aferrado a la versión que imaginabas. Se nota cuando pierdes algo y en vez de convertir la pérdida en un escándalo metafísico, permites que sea pérdida. Duele, sí, pero no necesita convertirse en una humillación cósmica. La segunda frase de Epicteto no te pide entusiasmo ingenuo ante todo, te pide una disciplina más madura, la disposición a no vivir partido entre la realidad y tu fantasía sobre la realidad, porque una mente dividida así nunca descansa, siempre está corrigiendo el mundo emprimado, siempre está discutiendo con lo que ya sucedió, siempre está viviendo un poco fuera del presente. Y desde ahí, incluso cuando logras algo, sigues insatisfecho, porque tu conflicto de fondo no era con ese evento particular, era con la condición misma de lo real, su imprevisibilidad, su cambio, su falta de obediencia. Si llegaste hasta aquí sin cerrar el video, ya sabes que esto no es contenido normal, y lo que sigue es todavía más incómodo, porque ahora vamos a unir estas dos frases, y vas a ver por qué tu sufrimiento no solo nace de lo que piensas, sino también de todo lo que crees necesitar controlar para sentirte a salvo. Suscríbete. Lo que une estas dos frases es una idea más profunda que ambas. Tu libertad interior depende de dejar de confundir percepción con verdad y deseo con ley. Ese es el centro de Epicteto. No sufres solo porque interpretas mal, sufres también porque exiges demasiado. Exiges que tu interpretación sea la correcta y que la realidad la confirme. Cuando ninguna de las dos cosas ocurre, entras en guerra. La primera cita te obliga a revisar el filtro con el que ves. La segunda te obliga a revisar la rigidez con la que deseas. Juntas forman un entrenamiento de libertad. Porque una persona esclava interiormente no es solo la que siente dolor, es la que cree todo lo que piensa y necesita que el mundo coopere para no romperse. En cambio, una persona más libre es la que puede observar su juicio y al mismo tiempo aceptar que lo real no tiene obligación de adaptarse a sus preferencias. Ahí empieza una serenidad distinta, no una serenidad de postal, sino una serenidad trabajada, vigilante, sobria. La serenidad del que deja de pelear dos guerras inútiles, la guerra contra sus primeras interpretaciones y la guerra contra la forma en que la realidad se despliega. Cuando cierras esas dos fugas de energía, algo cambia. Ya no estás tan disperso, ya no reaccionas con la misma velocidad, ya no todo te descoloca. Empiezas a vivir con más interioridad y menos reflejo. Y eso no te vuelve débil, te vuelve más difícil de manipular, más difícil de arrastrar por una ofensa, por una decepción, por un miedo inventado, por una promesa falsa. Te vuelve alguien que puede habitar el mundo sin entregarle las llaves de su centro a cada circunstancia. Eso, para Epicteto, es la libertad real. No son las cosas las que nos perturban, sino las opiniones que tenemos sobre las cosas. Busca no que los eventos sean como tú quieres, sino que los desees como son. Juntas, estas dos frases son una acusación directa contra la manera en que vives hoy, porque el mundo moderno no solo tolera tu desorden interior, lo explota. Vive de que confundas interpretación con realidad y deseo con necesidad absoluta. Vive de que reacciones rápido, compares sin parar, dramatices todo, no soportes el vacío, no aceptes la incertidumbre y necesites estímulos constantes para no escuchar el ruido de tu propia mente. Te han entrenado para sentir que todo te afecta más de lo necesario. Una opinión, una métrica, una respuesta, una ausencia, una imagen. Todo parece tener el poder de definirte. Y al mismo tiempo te entrenan para no aceptar casi nada como es. Siempre deberías verte mejor, producir más, avanzar más rápido, tener más claridad, más atención, más validación, más control. El resultado es una mente exhausta, hipersensible a las interpretaciones y adicta a las expectativas.
Por eso hoy hay tanta gente funcional pero internamente rota. Gente que resuelve tareas, cumple horarios, sostiene conversaciones, publica, compra, consume, pero no sabe estar quieta sin angustia. No sabe perder sin colapsar. No sabe esperar sin imaginar catástrofes. No sabe recibir un límite sin convertirlo en ofensa. Y Epicteto diría que el problema no es solo cultural, es espiritual en el sentido más serio. Has entregado tu bienestar a lo que no depende de ti y luego te sorprende sentirte frágil. El mundo moderno te promete libertad a través de más opciones, más acceso, más consumo, más autoexpresión. Epicteto te haría una pregunta brutal. De todas esas opciones, ¿cuántas te hicieron realmente más dueño de ti? Porque si sigues siendo arrastrado por cada pensamiento, por cada deseo y por cada giro de la realidad, quizá no eres tan libre como te dijeron. Hoy mismo escribe el problema que más espacio ocupa en tu cabeza. Luego sepáralo en 2 columnas mentales: el hecho y tu interpretación. No escribas, me están destruyendo en el trabajo. Escribe el hecho exacto. Recibí una crítica. No me respondieron. Perdí esta oportunidad. Después escribe la historia que estás agregando. Eso significa que no valgo. Eso significa que me van a dejar. Eso significa que fracasé. Esa simple separación ya empieza a devolverte claridad. La próxima vez que algo no ocurra como esperabas, en vez de decir, esto no debería estar pasando, di, esto es lo que está pasando. Parece una diferencia mínima, pero cambia tu posición completa. La primera frase te pone a pelear con la realidad. La segunda te pone dentro de la realidad. Y solo desde ahí puedes decidir bien qué hacer. Repite ese gesto en cosas pequeñas, porque así se entrena también para las grandes. Elige una cosa que valoras profundamente, una relación, un trabajo, una etapa de tu vida, incluso tu propio cuerpo en este momento. Y recuérdate durante una semana que no eres su dueño absoluto, sino su guardián temporal. No para volverte frío, sino para amar sin posesión y cuidar sin ilusión de permanencia. Cuando entiendes eso, disfrutas más lo que tienes y tiemblas menos ante la posibilidad de perderlo. Epicteto empezó su vida como propiedad y terminó siendo maestro de una libertad que todavía hoy resulta incómoda. No porque su mensaje sea imposible, sino porque ataca justo las dependencias con las que más te identificas. Te dice que no todo lo que piensas merece obediencia. Te dice que no todo lo que deseas merece convertirse en exigencia. Te dice que la realidad no te debe adaptarse y que aún así puedes vivir con dignidad, lucidez y una forma de paz que no depende tanto de lo que pasa. Al final, sus 2 frases se funden en una sola verdad. Cuando dejas de ser esclavo de tus interpretaciones y de tus exigencias contra la realidad, descubres una libertad que no necesita condiciones perfectas para existir. Ese es el corazón de Epicteto. No una vida sin dolor, sino una vida donde el dolor ya no te gobierna por completo. No una vida donde todo sale como quieres, sino una vida donde ya no necesitas que todo salga como quieres para conservarte entero. Y quizá esta es la pregunta más incómoda de todas. Si dejaras de pedirle al mundo que confirme quién eres y dejaras también de creer cada historia que tu mente inventa sobre lo que te pasa, ¿qué parte de tu sufrimiento desaparecería hoy mismo? Este canal no existe para anestesiarte, no existe para darte frases bonitas que duren 5 minutos, existe para mostrarte las verdades que casi nadie quiere mirar de frente. Si prefieres una verdad incómoda antes que una mentira tranquilizadora, suscríbete, porque lo que viene no es contenido para distraerte, es contenido para despertarte.